Vamos a ir una vez más a Marcos 2, versículo 3. Entramos en el versículo 3, en Marcos 2, para ir viendo algunas otras cosas aquí, pero dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, subraya eso, trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Subraya esas dos frases, es lo que vamos a ver para ir y terminar esta mañana, pero trayendo un paralítico, ¿no? Cuando hablamos de un paralítico, estamos hablando de alguien que no puede caminar. ¿No? Entonces, obvio, podemos ver, la palabra de Dios siempre tiene una revelación natural, pero una revelación espiritual también, ¿no? Entonces vemos que en lo natural, un paralítico que no podía caminar tenía que ser llevado para recibir su sanidad. Pero espiritualmente hablando, hay muchas personas en el cuerpo de Cristo que no tienen un verdadero caminar con el Señor Jesús. No pueden caminar con el Señor. ¿No? Entonces, en realidad son paralíticos, ¿no? Entonces, lo que significa es alguien que no puede caminar, alguien que sufre parálisis de una o más partes de su cuerpo, especialmente las piernas, ¿no? Entonces, dice, trayendo un paralítico que era cargado por 4, subraya eso, cargado por 4. El número 4 es el número de la nueva creación, el número 4. Sabemos que la creación está, como dice la palabra, gimiendo, está aguardando la manifestación, esperando la manifestación de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Entonces vamos en un momento a Romanos 8, vamos a ver este pasaje. Romanos 8, 18 a 20. Romanos 8, 18 a 20. Lo que dice la palabra en este pasaje. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? Es algo que necesitamos tener en mente también, pasando por aflicción y problemas en nuestras vidas. Cuando empieza a empeorar las cosas, o vemos más oscuridad, de entender que esas aflicciones, tal vez voy a necesitar luz, esas aflicciones que estamos pasando no puede comparar con la gloria que va a venir, con la gloria que se va a manifestar. Y tenemos que tener nuestra mente en estas cosas. Sí, vemos más oscuridad en el mundo cada día, pero tenemos que ver, eso no va a comparar con la gloria, con la luz de la gloria de Dios que ha de manifestarse. Cuando vemos en Isaías 60 que sí, las tinieblas cubrirán la tierra, pero va a haber una luz tan fuerte que las naciones van a andar de esta luz. Van a decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de estar en estas tinieblas. ¿Dónde está la luz? Ahí quiero caminar. Y es en aquel momento cuando necesitamos estar preparados para ser esos portadores de la presencia y la gloria de Dios. Y tener la palabra de Dios, porque las naciones, dicen, andarán a tu luz, la luz sobre tu vida. La luz de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Que en nosotros va a ser manifestado esta gloria, esta luz del Señor Jesús. Vamos a aportar esta presencia. ¿Y qué es lo que dice? 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra aguardar significa esperar totalmente. Esperar totalmente. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Tenemos que muchas veces llevar otras personas, cargar otras personas y llevarlos a los pies de Jesús. Es Jesús quien sana a las personas, es su responsabilidad, es su poder, no nuestro poder. Pero nuestra responsabilidad, como esos 4 varones que tienen esta responsabilidad de llevar a este paralítico a los pies de Jesús, sabiendo que Él va a recibir su sanidad, sabiendo que sus pecados van a ser perdonados.
Y nosotros debemos tener la misma actitud de querer llevar a las otras personas a los pies de Jesús, donde ellos pueden recibir su sanidad y tener fe que Él los va a sanar. De querer ayudar a las otras personas, ayudar a las personas que no tienen un caminar con el Señor, que no pueden caminar con el Señor, ayudarles a caminar, y llevarlos a los pies de Jesús para que puedan recibir su sanidad. Es nuestro trabajo. No es nuestro poder. No es para nuestra gloria. Solo yo sé dónde está Jesús. Quiero mostrarte y llevarte allá porque yo sé que tú vas a recibir algo de Él. Vas a recibir tu liberación y tu sanidad. Todo lo que necesitas encuentras en su presencia a sus pies. ¿No? Entonces eso no es lo que queremos hacer. Ser esas personas que pueden llevar a esos paralíticos a los pies de Jesús. ¿No? Entonces, muchas veces las personas tal vez no van a aprovechar la oportunidad que tienen estar a los pies de Jesús y recibir su sanidad y liberación. No podemos llevar a las personas a las aguas, pero no podemos obligar o forzar a las personas que beben o tomen de esas aguas. Tratar de animarlos y exhortarlos, pero cada persona tiene que tomar su propia decisión, ¿no? Entonces, y aprovechar el día de nuestra visitación. Pero basta que solo un paralítico camina y vale la pena, ¿amén? Vale la pena. Entonces hay muchos que no tienen un caminar con el Señor, pero vale la pena. Es tan importante que dicen, no pueden entrar por las multitudes y vamos a hablar de esos principios, pero tienen que descubrir o quitar el techo, buscar otra manera de llevar y bajar este paralítico a los pies de Jesús, ¿no? Entonces a los pies de Jesús. El número 4, una vez más, es el número de la nueva creación. Y representa un remanente, representa una nueva creación de hombres y mujeres que van a tener este deseo de ayudar a otras personas, de llevar a otras personas a los pies de Jesús, de entender, no hemos venido para ser servidos, más bien hemos venido para servir. Ese es el testimonio del Señor Jesús, que no ha venido para ser servido, ha venido para servir, pero va a haber una nueva creación de hombres y mujeres, un remanente capaz de llevar a esos paralíticos a los pies de Jesús, ¿no? Entonces el número 4 está hablando de la creación, está hablando de la tierra, está hablando de 4 rincones de la tierra, porque hay paralíticos en todo lugar. En cada lugar vas a encontrar personas que no tienen un verdadero caminar con el Señor Jesús, que necesitan ayuda para poder caminar. El Señor está buscando este remanente y está buscando personas que pueden portar su gloria. Y la única manera es ser cambiados a través de la palabra. En Efesios 5, 26 y 27, toma nota. Hemos leído este pasaje, pero en otro momento. Pero Efesios 5, 26 a 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Queremos ser lavados por la palabra. ¿Y cuál es el propósito? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es la palabra de Dios que nos lava. Es la palabra de Dios que nos transforma. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos hombres y mujeres capaces de llevarnos al Señor Jesús, no a sí mismo. No a sus propios pies. Te voy a llevar al Señor Jesús y quiero enseñarte a tener tu propio caminar con el Señor Jesús. Y eso es lo que cada pastor debe hacer. Pero en muchos lugares es como que se vuelven tan dependientes del pastor, que un pastor debe estar enseñando a las personas, sí, necesiten consejos y siempre van a necesitar consejos. Pero un pastor debería enseñar a la persona a tener su propio caminar con el Señor Jesús. Si por un tiempo el pastor no está cerca de ellos, pueden seguir caminando. Pero cuántas personas cuando el pastor no está muchas veces dejan de caminar o cuando no hay clases, es como un descanso del Señor, cuando otra persona está predicando todas esas cosas. Estamos haciendo lo que estamos haciendo porque amamos al Señor Jesús. No es para un hombre, no es para una mujer, para que Él pueda recibir la gloria, ¿no?
a llevar las personas a los pies de Jesús. En Daniel 3, toma nota de este pasaje, Daniel 3, 16 a 25. Daniel 3, 16 a 25, hablando del número 4 y la nueva creación. Tal vez conocen esta historia, también han escuchado esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que están caminando en el fuego por no querer adorar a la imagen del rey. Los meten en el fuego. Versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Entonces han caído atados, pero caminando en el fuego, ahora sueltos, ahora liberados, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces, ¿quién está caminando con ellos en el fuego? Jesús está caminando con ellos, está acompañándoles. Y no hay referencia, no vemos aquí, no hay una referencia de que Sadrach, Mesach y Abednego han visto que Jesús estaba caminando con ellos, pero estaba caminando con ellos. Las personas afuera o el mundo podía ver que Jesús estaba con ellos, pero había 3, pero ahora hay 4. Ese es el número de la nueva creación. Entonces, cuando hablamos de un remanente, esta nueva creación de hombres y mujeres que van a ser capaces de llevar esos paralíticos a los pies de Jesús, ¿cómo son formados? Sí, en medio del fuego. Tenemos que pasar por los tratos, tenemos que pasar por la palabra, pero Jesús está formando una nueva creación, pero está caminando con nosotros, ¿no? Entonces, en el horno de aflicción, Jesús nos convierte en una nueva creación, ¿no? Entonces, otra vez en Marcos 2, una vez más, Jesús está en la casa predicando, enseñando. Nosotros somos la casa, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Todos hemos sido llamados a ser su casa, a ser una habitación donde la presencia y la gloria de Dios puede habitar, donde puede morar. Todos tenemos el llamado de hacerlo, de ser el templo del Espíritu Santo. Y hay una diferencia en tener un llamado y contestar o responder al llamado, ¿no? Entonces, cuando vemos en la palabra, cuando dice muchos son llamados, pero pocos escogidos, y cuando estudias la palabra, en realidad es un verbo en la palabra raíz, entonces dice muchos son llamados, pocos escogen. Entonces vemos que algunos deciden escoger caminar con el Señor y no, tenemos todos el supremo llamamiento de ser la novia de Jesús, tenemos un llamado, pero tenemos que responder al llamado. Es una invitación que tenemos, pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Entonces, primero Jesús va a ser visto en un pueblo. Toma nota de este pasaje, Hechos 1, 9 a 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, es cuando Jesús sube al cielo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso decimos que primero Jesús va a ser visto en un pueblo, en medio de un pueblo. Cuando Él fue tomado, estaba en medio de sus discípulos. Entonces, de la misma manera va a regresar. Entonces, primero vamos a poder ver al Señor Jesús en un pueblo, en sus discípulos, que el mundo va a poder ver un grupo diciendo, yo creo que están reflejando, eso es Jesús, y primero van a poder ver a Jesús en un grupo de discípulos, ¿no? Pero lo que sucede es muchas veces
muchas personas en el cuerpo, en vez de entender eso, que Jesús va a ser visto en ellos, en un pueblo, solo están con sus ojos puestos en el cielo, como dice en este pasaje, mirando cuándo va a regresar el Señor. Y no están haciendo nada. Sí, creemos que va a regresar, sí, va a regresar físicamente, Señor Jesús, pero primero, antes de eso, antes de cuando dice todo ojo lo verá y todo eso, que va a ser visto en un pueblo, que va a haber un pueblo reflejando el carácter y después va a regresar, ¿no? Entonces, primero Jesús va a ser manifestado, va a ser visto en un pueblo, ¿no? Entonces, el propósito es que el Señor quiere llevarnos a un lugar más profundo en nuestra relación con Él. Queremos portar la gloria de Dios y queremos también llevar a otras personas a los pies de Jesús, como esos 4 varones, ¿no? Entonces, esos 4 varones, ¿no? Pero una vez más, para abrir la puerta, como dice aquí, tenemos que ser porteros, tenemos que hacer lo necesario para llevar a las personas a los pies de Jesús, a la presencia manifiesta de Dios, a la presencia manifiesta de Jesús. Por eso el tiempo de alabanza y adoración es tan importante, por eso tienen que escuchar que Jesús está en casa, porque es la presencia que puede cambiar y transformar a todas las personas, ¿no? Pero queremos estar preparados. En Isaías 52:8, toma nota de este pasaje, unos últimos pasajes. Y vamos a continuar mañana, pero Isaías 52:8 dice, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Entonces, atalayas son personas que están vigilando de un lugar alto, Entonces, cuando empezamos a hablar mañana sobre el techo, vamos a tomar el tiempo mañana para hablar sobre el techo y qué es lo que significa. No, eso, atalayas están viviendo en el techo, están viviendo en lugar alto, están vigilando cosas de un lugar alto. Y queremos ser atalayas, queremos estar vigilando sobre todo el pueblo y ver lo que el Señor está haciendo y ver también lo que el enemigo quiere tratar de hacer. Viviendo en el techo. Vamos a hablar más, ¿no? De definición, pero está en un lugar alto, está vigilando, está revisando, cuidando, protegiendo a las personas, ¿no? Entonces, yo veo con la parte de la profecía, ¿no? De poder hablar de parte de Dios a las vidas, a las personas, para cuidarlos, protegerlos, advertirles, y estar ahí para poder ver, ¿no? Esas cosas de un lugar alto, estar sentado en un lugar alto, como hemos visto con la mente de Jesús, ¿no? Ser atalaya para ver. Como hemos visto, la palabra dice que sus ojos atalayan sobre las naciones, ¿no? En las naciones, si me equivoco, no recuerdo la referencia, pero es también lo que Dios está haciendo en todas las naciones también, ¿no? Entonces, en Efesios 4, solo toma nota de ese pasaje, porque estamos hablando aquí de llevar a otras personas a los pies de Jesús. ¿Cuál es el propósito también del ministerio? En Efesios 4, 11 a 13, Efesios 4, 11 a 13, la palabra de Dios dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Entonces vemos que el propósito es poder perfeccionar. La palabra significa amoblar completamente a los santos, ayudar a las otras personas a caminar y tener un caminar más profundo con el Señor Jesús, ¿no? Entonces decía, les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, ¿no? Entonces vemos que va a haber una compañía de personas que va a ser capaces de llevar esos paralíticos, personas que no tienen un verdadero caminar con el Señor, y van a poder llevarlo
a sus pies. Amén. Ahí vamos a terminar esta mañana y continuamos y vemos el resto de eso, lo que podemos avanzar mañana. Empezamos a hablar un poco sobre qué significa quitar el techo y qué es lo que significa el techo. Amén. Ahí vamos a terminar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias que podemos estar aquí para recibir tu palabra, Señor. Estamos ansiosos por ver todo lo que vas a hacer en este tiempo, Señor, en prepararnos para seguir adelante, Señor, en este lugar, con todo lo que quieres hacer, Señor Jesús. Queremos ser capaces de llevar personas a tus pies, Señor Jesús. Cualquier paralítico, alguien que no tiene un verdadero caminar contigo, Señor Jesús, que podemos ser capaces de llevarlos a tus pies, donde ellos pueden recibir su sanidad y su liberación, Señor Jesús. Gracias por este testimonio. Queremos que eso sea nuestro testimonio, que podemos tener la fe, sabiendo que tú vas a hacer tu obra, vas a sanar a todas las personas que están cerca a tus pies, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este día de abrir tus escrituras, Señor. Sella estas palabras, Espíritu Santo, en nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.